Caerán más panistas. Alista la FGR expedientes contra Cordero, Anaya y Vega Casillas. La Fiscalía General de la República, FGR, alista la consignación de expedientes por operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en contra de los ex senadores panistas Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero y el ex candidato a la presidencia de la República en 2018, Ricardo Anaya Cortés, como parte de las investigaciones que se iniciaron a partir de la declaración que hizo el exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la que involucra a los exlegisladores y a otras más de 60 personas en presuntos actos de corrupción cometidos entre 2013 y 2015. Funcionarios federales señalaron que tras la judicialización de la carpeta de investigación en contra del ex senador Jorge Luis Lavalle, se preparan el resto de consignaciones, en las que la estrategia es que los involucrados enfrenten, si se les dicta vinculación a proceso, su juicio sin derecho a la libertad bajo fianza, aunque se trate de delitos que no están considerados como graves. En agosto pasado, el exdirector de Pemex los mencionó en su denuncia ante la Fiscalía como presuntos responsables de actos de corrupción asociados con la empresa Odebrecht, o de participar en operaciones fraudulentas contra la empresa productiva del Estado, lo que dio inicio a la carpeta de investigación FED-SIDF-CDMX-865-2020. Lozoya señaló que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso le habría instruido entregar 6.800.000 pesos al entonces diputado federal Ricardo Anaya durante una reunión en el estacionamiento de la Cámara de Diputados con el fin de apoyar sus aspiraciones para ser gobernador de Querétaro. Son parte de los sobornos, señaló Lozoya ante la FGR, y ahora su testimonio sirve para indagar y sustentar las imputaciones contra los legisladores panistas, que habría entregado a Rafael Carabeo Pengo, operador de los parlamentarios del PAN, sobornos por 80 millones de pesos entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014. Lozoya Austin agregó que otros recursos fueron entregados en las oficinas de Montes Urales número 425, Lomas de Chapultepec. El señor Francisco Olascuaga, entonces jefe de departamento administrativo en la Dirección General de Pemex, cuenta con un video en el que se observa la entrega de dinero a la persona que era el enlace del PAN, consistente en múltiples fajos de billetes de diversas denominaciones, empacados en bolsas transparentes tipo bancaria. Personas a quienes me comprometo a presentar y quien exhibirá el video. Cabe señalar que se le dio seguimiento físico al receptor del dinero, siendo este que se trasladó al edificio ubicado en Reforma 222 de la Ciudad de México, indica la declaración. En el caso específico de Francisco Domínguez Servién, actual gobernador panista de Querétaro, agregó que la exigencia de dinero llegó a tal nivel que, en un evento internacional en Estados Unidos y encontrándose dicho legislador en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó, gritando: "Esto es una traición", porque no le cumplía con la entrega del monto pactado. Una semana después de que Emilio Lozoya entregó su denuncia ante la FGR, se difundió un video de Carabeo Pengo revisando varias bolsas de plástico transparente con fajos de billetes de 200 y 500 pesos, que luego de contarlos metió en una maleta negra. 3 meses después, Carabeo revelaría a la FGR que recibió dinero de funcionarios de la administración pasada para entregarlo a legisladores del Blanquiazul. De acuerdo con las fuentes consultadas, los señalamientos de Lozoya han comenzado a rendir frutos y en las próximas semanas se definirán nuevas imputaciones. Y continuando con la caída del PAN, la Unidad de Inteligencia Financiera imputa riqueza ilegal y lavado a otros 3 ex senadores de dicho partido. Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF vincula a los ex senadores panistas Jorge Luis Lavalle, encarcelado el viernes, y Roberto Gil Suart, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción.
Las cuentas bancarias personales de Jorge Luis Lavalle y de su esquema de lavado fueron congeladas a petición de la UIF, según información obtenida por La Jornada y confirmada con esa instancia de la Secretaría de Hacienda. Bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto sucedió todo. Jorge Luis Lavalle, ex senador por el estado de Campeche, fue detenido este viernes bajo cargos de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho, relacionadas con sobornos recibidos para aprobar, cuando era senador, reformas promovidas por el expresidente priista Enrique Peña Nieto, entre ellas la que permitió la entrada de particulares en áreas que estaban reservadas al Estado en el sector energético. En el proceso contra el ex parlamentario Lavalle, la Unidad de Inteligencia Financiera participó como parte ofendida y coadyuvó con la Fiscalía General de la República, FGR, encargada de la investigación en el contrainterrogatorio, de acuerdo con la información obtenida de fuentes de la citada unidad. En la investigación sobre Jorge Luis Lavalle se vincula también al ex senador Roberto Gil y a García Cabeza de Vaca, actual gobernador de Tamaulipas y ex senador panista por ese estado cuando fue aprobada la reforma energética en el gobierno anterior, según las fuentes consultadas. En el caso particular de Lavalle, la denuncia de la UIF en la Fiscalía Anticorrupción y el congelamiento de cuentas bancarias fue por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La unidad también proporcionó información sobre Jorge Luis Lavalle y sus operaciones financieras a la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales, CIDF, que es la instancia que realiza particularmente la investigación sobre posibles actos de corrupción en el marco de la reforma que privatizó la industria energética en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Presentada el 13 de octubre de 2020, la querella está radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, FECC, identificada como DEN-UIF-89-89-2020. Hace 3 semanas, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que el gobernador García Cabeza de Vaca se ha hecho de propiedades con valor superior al de sus ingresos declarados, además de participar en actos de corrupción y en el uso de recursos de procedencia ilícita. El mandatario, que está sujeto a un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, negó las acusaciones que se le imputan. También el panista Gil Suart ha rechazado los señalamientos de haber participado en actos de corrupción durante el proceso legislativo de la aprobación de la reforma energética. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el próximo video. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha sido convocado por esta sección instructora para tomar su testimonio en la causa instaurada en contra del ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los elementos que integraron la denuncia que presentamos ante la Fiscalía General de la República. Los datos de las notas de inteligencia de las cuales estamos nosotros partiendo es información que proporciona el sistema financiero, es decir, los bancos. Nuestra obligación en términos legales tiene que ver con los procedimientos relacionados con el combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquiera de sus delitos precedentes, incluyendo evidentemente los temas relacionados con presuntos actos de corrupción. Parte de la denuncia tiene que ver con la adquisición y venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, de propiedad del señor Francisco N., vendido por 42 millones de pesos. También un rancho en Soto de la Marina, Tamaulipas, valorado en 63.4 millones de pesos, escriturado a favor de una empresa de naturaleza familiar. Es relevante decir que hay otro rancho en Tamaulipas con superficie de 950 hectáreas y 450 metros de construcción, valuados en 38 millones de pesos. Adquirido por una empresa que tiene las características de fantasma relacionadas con Bernardo N., socio de Francisco N. La hacienda en Soto de la Marina, Veracruz, de la empresa familiar está valuada en 53.6 millones de pesos. Hay una casa en Reynosa, ubicada en la declaración 3 de 3. También se encuentra una propiedad en McAllen, Texas, relacionada con el señor José R., primo del señor Francisco N. Tenemos además una serie de casas vinculadas en las declaraciones, una casa de 7 terrenos en Reynosa, relacionada a una casa en McAllen,
relacionada con Francisco N., valorada con 8.5 millones de pesos. Esto, otra casa en McAllen relacionada con una empresa de naturaleza familiar, y en general se trata de inmuebles adquiridos no solamente de manera personal, sino también a partir de mecanismos de copropiedad y a partir de empresas donde el señor Francisco N. resulta accionista. En McAllen, Texas, este inmueble también se encuentra vinculado con Ismael N., hermano de Francisco N., y en McAllen, Texas, hay también una casa valorada en 10.7 millones de pesos relacionada con José e Ismael N. Hidalgo, Texas, hay otra empresa relacionada, un terreno relacionado con una empresa de naturaleza familiar. En Hidalgo County aparece también Appraisal District, propiedad de José e Ismael N. En Hidalgo, Texas, relacionado con Manuel N., un inmueble valuado en 5.1 millones de pesos. En El Paso, Texas, una propiedad relacionada con José R., primo de Francisco N. Y también hay inmuebles localizados en Edimburgo, Texas, en Padre Island, Isla del Padre, Texas, relacionado con José G. En Padre Island, propiedad de Baltasar N., uno de los socios y personas vinculadas con el señor Francisco N. También es importante señalar que LexisNexis, en fecha de consulta en el año 2021, nos arroja la propiedad de este centro comercial, y pues en general lo que tenemos es una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia y el ingreso que como servidor público pudo haber formulado durante los años del servicio público Francisco N. Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita. No le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, en la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El Centro de Justicia para las Mujeres refiere un convenio de asignación de recursos por un monto de 66 millones de pesos y un avance de producción del 39%. La obra debía entregarse en abril de este año. El lugar donde tendría que estar construido el Centro de Justicia, que actualmente es un terreno de naturaleza báltica. Baltasar N. es el accionista de una empresa de energía eólica que con la coparticipación de una empresa española están buscando y resultan ganadoras de un parque eólico en el Cortijo relacionado con San Francisco. La empresa de energía eólica, y por eso creo que es importante la discusión que se existe sobre energía eólica en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular, tiene que ver con este tema, tiene que ver con un acto en donde no se está buscando energías limpias, lo que se está buscando es cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular. En este tema, quiero recordar nuevamente que la empresa española se encuentra acusada de realizar esquemas de corrupción en América Latina mediante sus filiales, y que una de sus filiales en Bolivia fue vetada por el Banco Mundial por un esquema de corrupción. Insisto en la relación que tienen con el esquema de Odebrecht. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos, se tapan sus corruptelas
sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política, se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González, empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.